Estuvimos hablando el día miércoles acerca de lo que es la lealtad y la deslealtad. Todo eso vino a traer un poco más, porque todavía hay mucho más. Pero quiero que queden ustedes dos palabras para que podamos completarnos bien todo lo que estamos viendo. Una de ellas es fidelidad. Y la palabra fidelidad es permanecer por sobre todo. ¿Sí? Perdonen la comparación, pero decimos que un perrillo es fiel y lo que pasa es que permanece allí porque tiene una liga, ¿verdad? Sabe que hay alimento, sabe que hay una cadena que lo mantiene, pero existe otra palabra que es lealtad, y la palabra lealtad exige respeto, exige amor, exige amistad, exige integración. Y es prácticamente esa palabra la que utilizamos el día miércoles, pudimos manejarla un poco, y la palabra de Dios dice, andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo. Es muy difícil. Así que hemos tenido y hicimos hincapié en los matrimonios, como hay personas que son desleales, están allí, pero no están allí. Valga la redundancia, es decir, su cuerpo está en la casa, pero su corazón no está allí. Y de esto vienen todavía las divisiones, las personas que viven en dos casas o que tienen dos afectos o que han destruido todo su ser porque manejan en dos direcciones, ¿verdad? La división. La palabra de Dios les llama personas de doble ánimo, y el doble ánimo implica esto, una deslealtad. Yo le pregunté el día miércoles, ¿cómo se considera usted? ¿Es leal o no lo es? Leal, hablo como persona, ¿es leal con sus amigos? ¿O primero usted y el resto que se muera? ¿Es leal con su casa? ¿Defiende su casa? Su casa es su casa. ¿Es leal con su esposa, con su esposo? ¿No hay nada oculto, nada escondido? Puede entregarle, qué sé yo, porque no hay nada oculto. ¿Es leal aquí en la iglesia? ¿O su corazón siempre se debate en que allá es mejor que aquí, en que allá? La palabra de Dios dice, no pueden andar dos juntos si no están de acuerdo. Y el acuerdo va a ser esa parte de lealtad que es un punto muy fuerte para usted y para mí. La lealtad va a ser algo que nos va a mantener como un cuerpo estable en virtud de todas las circunstancias que puedan venir, porque somos leales. Leales no implica que uno sea mayor o otro sea menor, no, eso no tiene nada que ver, absolutamente. La lealtad es una liga que se da por medio del amor, pero también por medio del respeto, ¿verdad? Si yo sé que usted es una persona leal, yo sé que usted no me va a engañar. Si usted es una persona leal, yo sé que usted va a jamás permitir que se hable alguna cosa mala, aunque no esté presente, porque yo estoy en su corazón. Bueno, esa es la lealtad. Y la lealtad es tan profunda que muchas veces nosotros la dejamos a un lado, es parte del amor. Y el amor va a ser nuestro sello. Nosotros estamos sellados ya por el Espíritu Santo de Dios mediante el amor. Y si no es así, entonces usted tiene un problema, ¿verdad? Ahorita quiero proyectar la lealtad, pero ahora abarcarla un poquito dentro del matrimonio, porque a veces no tocamos el matrimonio y, por ejemplo, ha habido graves problemas, ¿verdad? Recordaba que en mis inicios tuvimos una persona, un matrimonio con familia. El esposo se fue a buscar el sueño americano, se fue a los Estados Unidos y pasaron 5 años y de repente no se supo jamás nada del esposo. ¿Qué sucedió? Pues ya se investigó, oye, fíjate que esto, con parientes, con amigos, se pusieron hasta avisos en el periódico y resultó que el hombre
pues se cansó de tener la mujer en México y el hombre andaba dándole vuelo la hilacha por todos lados. El hombre creó otro hogar allá en Estados Unidos y bueno, pues como ya tenía otro hogar, abandonó al hogar de México. Una persona desleal, ¿verdad? Infiel, también porque no permaneció. Así que tenemos aquí una persona que se fue, pero el problema estribó que un día al hombre se le ocurrió regresar a México. Y el pastor le dijo, sigues estando casado. Y le dijo a la mujer, sigues estando casada. Cuando ya había una barrera de casi 8 a 10 años. Y el pastor le decía, ni modo, lo tienes que recibir. El hombre había tenido problemas en Estados Unidos, perdió todo, enfrentó un juicio y después de ello estuvo en cárcel y salió derrotado. Y se regresó a México, pero aquí el pastor le dijo a la mujer, lo tienes que recibir. Pero él ya tuvo una familia, no importa, lo tienes que recibir. Bueno, esta cuestión es algo que yo quiero que tú vayas mirando en la Biblia, ¿verdad? Vayamos mirando cada paso. ¿Por qué? Porque me tocó estar dando consejería a otro matrimonio en donde el hombre se metió a las drogas. Primeramente cayó en el alcoholismo, después estuvo en drogas y era un desastre porque alucinaba, le pegaba a la mujer, había amenazado de muerte a los hijos, pero el pastor decía, tienes que permanecer, no te es lícito. Y bueno, a partir de eso yo empecé a buscar la palabra de Dios más todavía, porque a mí no se me hacía justo. No se me justo que una mujer tuviera que permanecer con un hombre que una vez que se le perdía la chaveta, la golpeaba, la dejaba para ir al hospital, amenazaba de muerte a los hijos si no le daban dinero, y el hombre, y solo por la apreciación pastoral. Es pues, hermano, aquí donde me voy a basar, y quiero que veas tú esta palabra, y quiero que la veamos bien. Quiero antes que todo esto veas que aún a nosotros los pastores, el Señor nos dice muy fuerte acerca de esto. Malaquías capítulo 2, ya te ibas a ir a los diezmos, ¿verdad? Malaquías capítulo 2 es una palabra sacerdotal, y al ser sacerdotal quiere decir que te está hablando también a ti, que te está formando, me está formando. Y hoy que miramos tantos sacerdotes que no son fieles a sus esposas, es obvio que no lo sean tampoco a Dios. Y dice así: ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento: si no oyeras y si no decides de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre ustedes y maldeciré sus bendiciones, y aún las he maldecido porque no se han decidido de corazón. Aquí parecería que no estamos hablando más que una cuestión divina que le dice al sacerdote, pero más adelante miramos un pacto, versículo 5: mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. Pero algo sucedió en el sacerdote, empezó a ver otras cosas y empezó a brincar de aquí para allá. Y en el versículo 9, ¿verdad? Dice: por tanto, yo también les he hecho viles y bajos ante todo el pueblo. ¿Sabe? Todo adulterio de un sacerdote es visible a los ojos de Dios. Así como ustedes no han guardado mis caminos y en la ley hacen acepción de personas. Y aquí está hablando acerca de la manera en cómo vamos a ir mirando todas estas cuestiones. Sigamos un poco más, hermano, pásate hasta el 14. Espero que ya en casa tú lo leas y lo afirmes más, lo afines. Es una parte que yo utilizo mucho para con las personas que se van a casar, hablarles de ese pacto. Y dice: mas dirán, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Fíjate cómo habla de deslealtad, no habla de infidelidad. La infidelidad se aplica cuando la persona no permanece, se va,
pero no hay algo en medio. La deslealtad es cuando hay alguien en medio. Y aquí esa parte es tan especial. Y dice el versículo 15: no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guárdense pues en su espíritu y no sean desleales para con la mujer de su juventud, porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que él aborrece el repudio, aborrece el divorcio. Sin embargo, sí da un margen, y este es el que quiero ver. Aborrece el repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos: cuídense pues en su espíritu y no sean desleales. Esa parte es importante para todo lo que vamos mirando, ¿verdad? A veces se nos olvida que todos sin excepción vamos a tener ese tipo de problemas, y bueno, hermano, necesitamos afrontarlos y enfrentarlos con la palabra de Dios. Aquí miramos una infidelidad, estamos mirando una ruptura del pacto, estamos mirando cómo ese pacto había sido sembrado, y la Escritura nos dice que el Señor aborrece el divorcio. Él lo aborrece, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué lo aborrece? Porque uno de los dos que se juraron amor verdadero no cumplió. Uno de los dos que tanto decían fueron desleales para con la mujer de su prójimo. Y hablamos pues de esta deslealtad, porque es esa parte que nos va a conllevar. Así que, hermano, vayamos mirando varias cosas. Una de esas es que las circunstancias que estamos viviendo hoy, en la actualidad, van a llevar a que se prohíba el matrimonio. Pero no hablo de una prohibición exacta como tal, hablo de algo que se maneja superficialmente como la unión libre. La unión libre, ¿verdad? Le dicen a las personas: ya no te cases, prueba, mira, ve y a ver cómo te sientes, porque casarse trae muchos problemas. Sin embargo, esto lo vamos mirando. Dice la Escritura en la primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, que habrá prohibiciones acerca del matrimonio. Primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 3, dice: estos prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participantes de ellos los creyentes. Vamos, una oleada de profetas, y profetas me refiero a personas que van a tratar de inducir a otras. Y en medio de esta inducción vamos a mirar un desastre terrible, y cómo en medio de este desastre no hemos dejado que Dios nos enseñe. Prohibirán casarse y se abstendrán de alimentos. Abstenerse de alimentos, bueno, ya tenemos ahorita una área que se llaman veganos, y ellos no consumen nada que provenga del área de animal. Y por el otro lado tenemos los vegetarianos, ¿verdad?, que tampoco quieren consumir carnes, y algunos consumen derivados de la leche y otros no. Pero vemos aquí cómo entre ellos se están dando prohibiciones. Dentro de la iglesia evangélica o la iglesia protestante se encuentran los adventistas, que ya prohibieron comer ciertos tipos de alimentos, y también los israelitas, que les dicen que son alimentos impuros. Así que tenemos ya esta manifestación. Pero dice que prohibirán casarse. Bueno, la prohibición a casarse ha estado siendo conllevada por diferentes personas, personalmente familiares. Unión libre sería la otra cosa. ¿Qué es la unión libre? Es un pacto no reconocido como matrimonio por la propia pareja, y por lo tanto ni por Dios está constituido, ¿verdad? No es reconocido. Y estoy hablando del reconocimiento. ¿Por qué, hermano? Porque allá en el monte, allá en la sierra, en la jungla, las personas se juntan y piden la anuencia, llegan a un acuerdo y están presentes en medio de ese pacto, porque es un pacto entre dos personas. Están en medio testificándolo sus padres, ¿verdad? Esto es lo que hace la diferencia en una fornicación. Dice también que la unión libre es un pacto reconocido como matrimonio por la pareja, siempre y cuando sus padres estén presentes cuando se unen.
Esto tampoco conlleva la bendición de Dios, porque se rompe un mandamiento, ¿verdad? Han sacado a Dios de esa unión. También la unión libre está considerada como un pacto entre un hombre y una mujer que dejaron la justicia del hombre afuera, que no reconocen la justicia, la justicia humana mediante los jueces para reconocer el matrimonio, ¿verdad? Y aunque tiene un reconocimiento como concubinato, ¿verdad? Personas que se unen sin tener un aspecto legal y no quieren hacerlo legal. Así que hoy encontramos personas que se encuentran unidas una con la otra, pero no quieren el reconocimiento ni de los hombres y por ende tampoco de Dios. Quiere decir que se sienten que son Dios y sacaron a Dios de sus vidas. La pareja pone sus propias condiciones, pero no toman nunca las atribuciones ni los mandamientos que puso la ley divina para formar un matrimonio. Solamente se unen para reconocerse y fortalecerse y disfrutarse sexualmente. Y una vez saben que si el sexo no les garantiza la unión permanente, pueden rechazarse. Así que es una unión sexual. En la primera carta de los Corintios, primera epístola de los Corintios, si me acompañas, el apóstol Pablo está escribiendo acerca de los problemas que hay en los matrimonios y dentro del matrimonio está tasando esta palabra y dice en el versículo 8: digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Y aquí miramos con que está mandando a las viudas, personas que el esposo falleció, y solteros, ¿verdad? Mejor es casarse que estarse quemando. No tienen una continencia. Si usted se regresa al versículo 1, 7:1, aquí nos habla acerca de una problemática. En cuanto a las cosas que me escribieron, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Esa es la parte idónea. Aunque el hombre no fue creado para estar solo, no se refiere a que forzosamente tenga que tener una pareja, ya sea un hombre o una mujer, ¿verdad? Tú naciste para vivir en una comunidad, que haya junto a ti seres humanos, pero de ninguna manera lo atribuimos a que te tienes que casar. ¿Por qué? Veamos más adelante, versículo 2. Pero a causa de las fornicaciones, puede subrayar eso. La palabra que se utiliza aquí en fornicaciones es porneio, y la palabra porneio es de donde viene la palabra pornografía, es decir, gráficas de porneio. Pero ¿qué es el porneio? El porneio es una mezcla. El porneio es una mixtura de varias cosas, principalmente en el área sexual. Y vemos aquí que al decir que alguien es pornográfico, es que tiene problemas sexuales de muchas índoles. Y alguien que fornica es alguien que está cometiendo porneio, está dentro de esa mezcla, está mezclando lo santo con lo profano. Y dice en la Escritura, ¿verdad? Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Y dice que la única manera de poder despegarse es cuando se entra en oración y en ayuno. De otra manera, la mujer es dueña del cuerpo del hombre y el hombre de la mujer. Así que aquí ya no hay más nada que decir. Algunos de nosotros, hermanos, los hemos dejado en otro grado. Cuando tú te casas debes de pensar en esa cuestión. Debes de pensar que renuncias al manejo de tu propio cuerpo. Por eso que cuando se dice que cuando una mujer aborta, el hombre también es culpable de ese aborto. No nada más es la mujer, son dos culpables. Sin embargo, hablamos de un pacto no convenido, hablamos de un pacto no efectuado, sino sencillamente se consolidaron en medio de una reunión, quizá al cobijo del alcohol, de las drogas, y terminaron enfrascados en una cama de un hotel, de paso.
y sucedió que estaban en sus días fértiles y aconteció el embarazo. No tenían nada en común, ellos no querían más que pasar un buen rato y rompieron las reglas humanas y las reglas de Dios. ¿Y qué sucedió? Hubo consecuencias, y esas consecuencias después muchas personas las quieren eliminar como un pecadillo. No, aparte de todo ello se convierten en asesinos. Mejor es casarse. ¿Por qué es mejor casarse? Bueno, si no tienes el don de continencia, si constantemente estás mirando a las chicas o a los chicos, en tu mente empiezas a, ¿sabes qué? Mejor cásate. Pero si no tienes ese problema, hermano, pues espérate con calma, disfruta la vida que Dios te da, sé responsable, crece y tienes un campo misionero que nada te va a frenar. A causa de las fornicaciones. Las fornicaciones han traído un sinnúmero de maldiciones a la vida humana. Y vemos aquí, ¿verdad? En Mateo capítulo 19, cómo el Señor menciona esas fornicaciones y las da como causa de un divorcio. Y aquí podemos fincarnos un poquito en estas palabras. Y dice: entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Por cualquier cosa, ¿verdad? Algunos judíos en el Tanakh decían que podían darle el divorcio a la mujer si constantemente se le echaban a perder los frijoles, si cocía de más, si se le quemaban los frijoles, si lo hacía 2, 3 veces podían acusarla. Pero eso ya es una alteración, son cosas raras. Esto no tiene nada que ver con la realidad. Dice así: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y la palabra repudio aquí habla de divorcio, pero el divorcio tenía que tener causales enmarcados en la palabra de Dios. No existían otros. Así que el hombre ha intentado a todas formas tratar de decirle la razón por la cual ya no quiero estar con mi esposa. Señor, cuando yo me casé, mi esposa tenía un cuerpo estilizado y ahora está redonda, ¿verdad? Ya me quiero divorciar. Y luego dice la esposa: pues tú estás peor, ¿verdad? Y entonces hay un problema. Esa causa no tiene nada que ver. Esa no es una causa de separación. El repudio tenía algunas causas que vamos a ver en un momento, y solamente esas causas podían caber. En el versículo 4 les dice: respondiendo les dijo, Jesús está hablando, ¿no han leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Cuando un hombre se une a su mujer, la familia, papá, mamá, quedan en un segundo grado. Porque esto no invalida el honra a tu padre y a tu madre. Aunque yo sé que hay personas que se casan y se olvidan de sus padres totalmente, pero caen en ese agravio hacia la palabra de Dios por desconocimiento, ¿verdad? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Es una fusión. La palabra matrimonio habla de un enlace, uno dentro del otro. Y sabes, hermano, así van a permanecer, no se separan. El hombre se fue a trabajar y la mujer se fue a casa. Bueno, aunque están separados, siguen estando juntos. Y aquí es donde entra el aspecto de lealtad. Sigamos bien. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, que no los separe el hombre. Y aquí es donde entra la palabra de Dios, ¿verdad? Ya estas personas decidieron unirse con un pacto propio, con un pacto de ley, con un pacto religioso, con un pacto atestiguado por la iglesia o por un pacto atestiguado por los padres. Pero se unieron en matrimonio, es decir, que su decisión era formar una familia. Y a causa de eso se iban a separar de sus padres y se unían. Y les dijo aquí, le dijeron en el versículo 7, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Y él les dijo: por la dureza de su corazón. Moisés les permitió repudiar a sus mujeres, pero en el principio no fue así.
En el principio no fue así. Recuerden ustedes que las parejas se unían y no había nada que los podía separar, absolutamente nada. Entendían este precepto divino. Cuando vino la ley, había abandono de hogares, había personas que se separaban por alguna circunstancia y tuvo que abocarse esto bajo un pacto. Y yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de ¿qué? Fornicación, porneio, mezcla, mixtura, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. Sigamos. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, pues no conviene casarse, Señor. ¿Qué tal si me queman los frijoles? ¿Qué tal si no sabe planchar? ¿Qué tal? Espérame. Ahorita les mencioné algunas cosas que las mujeres deberían de haberme dicho o deberían de haber pensado. Eso no es un matrimonio. Para eso hay ayuda. Para eso se trae una persona que les ayude en las cosas del hogar. Sin embargo, hay una función que tienen que determinarse. Es el fin de la familia. La familia se considera una sola cabeza de dos. Se unen y forman una sola dirección. Tiene 4 brazos, tiene 4 pies, pero en ninguna manera se van a separar. Ay, es que yo gano mi dinerito y tú el mío, aquí me lo das, ¿verdad? Dice el hombre, ¿verdad? Por eso les digo a la mujer: si te vas a casar y vas a seguir trabajando, vas a tener que entregarle tu salario íntegro a tu marido. ¿Quieres seguir trabajando así? Ay, no, pues debes de saberlo, porque nada más debe de existir una sola economía en el matrimonio, no dos. Una sola economía. Así que si ambos trabajan, mamacita, ¿me das tu dinero? Vamos a distribuirlo bien en la casa. A lo mejor entre los dos se encuentran con que es más apto que maneje el dinero la mujer que el hombre. Entonces será al revés: papacito, tu dinerito, ¿verdad? Y forman un convenio en donde se va manejando todo esto. No son dos, son uno. Y cuando son dos, entonces quiere decir que esa unión no está fortalecida. Existen problemas porque Dios no está allí. Cordón de 3 dobleces no se rompe. Cuando Dios está amarrando el matrimonio, es muy difícil porque Dios lo amarra espiritualmente. No estoy hablando de los amarres de los brujos, de esos no estoy hablando. Estoy hablando de lo que Dios hace. Por lo que Dios une, que no lo separe el hombre. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Bueno, la persona eunuco, es una persona castrada virilmente, que no le place utilizar su miembro viril, sea hombre o sea mujer. Es decir, que lleva una castración. En África, en el área de los musulmanes, se les practica una incisión a las mujeres para quitarle una parte muy especial de su órgano femenino, y no tienen placer, les provoca dolor cuando tienen una unión. Es decir, que son castradas por hombres, por la ley, y es una cosa terrible, ¿verdad? Porque creo que nadie tiene derecho de eso. Y hay personas que se vuelven eunucos, que se castran, que se castran voluntariamente. Y si no, pregúntele a los matrimonios cuando corrieron y tuvieron 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hijos. Y le dicen: oye, ya no podemos tener más hijos. Y entonces van con un médico y se vuelven eunucos. ¿Sí? Viene una castración quirúrgica y se vuelven estériles, ya sea de un lado o del otro, o ambos. Y después viene otro que es una castración espiritual. Existen muchos misioneros que no quieren casarse porque les estorba
Estorba a un matrimonio cuando ellos pueden manejarse libremente y pasar de un país a otro, a otro, a otro. Pueden moverse donde quiera que vayan. Así que son libres. Dice que se hicieron eunucos por el reino de Dios. Hay personas que van caminando así. Pero bueno, hermano, ¿por qué les digo esto? Bueno, quiero que veas aquí en el versículo 9. Y yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer y hace una exclusión. Aquí hay una exclusión. Aquí hay el aspecto que rompe la ley. Y dice, salvo por causa de fornicación. Y la fornicación, la mezcla, viene siendo esa parte tan especial. Yo quiero que me acompañes a ver la ley, cómo está estipulada la ley en el libro de Deuteronomio, capítulo 24. En el versículo 1 dice, 24:1. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, y si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, en el aspecto real habla esa palabra indecente mucho más porque toca el concepto inmoral, pero traducida indecentemente es que está fuera del cauce de la gente. Le escribirá carta de divorcio, es decir, que tiene que tener fundamentos, tiene que haber un fundamento para poderse separar, tiene que haber algo que esté afectando a esa unión. Y dice, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Y podrías decir, pero en caso de que fuese al revés, que la mujer encuentre cosas indecentes. Bueno, quiero decirte que la palabra hombre tiene dos modelos, varón y varona, ¿verdad? Y estamos hablando de un género. Versículo 3, pero si la aborreciera este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiera de su casa, o si hubiera muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volverla a tomar para que sea su mujer, después que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová, y no ha de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Cosas indecentes. Y las cosas indecentes, hablábamos de que al paso del tiempo, uno de los dos se había pervertido. Uno de los dos había sacado cosas diferentes. No, aquí no te está hablando acerca de infidelidad, acerca de deslealtad. ¿Por qué razón? Porque cuando una persona era desleal, se le sacaba a la calle, se le acusaba públicamente y se le mataba con piedras. Entonces no está hablando acerca de una infidelidad, está hablando acerca de otras cosas indecentes. Y yo quisiera que usted, mujer, ¿le gustaría dormir con un hombre borracho que viniera ahogándose y que viniera acusándole? Hoy le acusó de una cosa, mañana de otra cosa, pasado de otra. Antes le había golpeado, antes le había señalado, antes le había robado a usted y le había avergonzado. ¿Le gustaría dormir con un hombre así? Yo creo que sí. ¿No? ¿Sí o no? Pues yo creo que no. Estamos obvios, ¿verdad? ¿Usted se dormiría o tendría un enemigo en la cama si este enemigo fuese un adicto? Un hombre que se droga y cada día delira más y va a buscar que usted sea la portadora para que siga drogándose. Es decir, usted se va a convertir en la maquinita que le va a proveer para la droga. Usted va a trabajar, no importa que use su cuerpo con tal de que él tenga la droga que necesita. ¿Usted lo consentiría? Yo creo que no. Yo creo que no. Toquemos otro aspecto más, el hombre violento. El hombre que cuando se casó escondió toda su violencia. Ese que era todo risitas, todo buenos tratos, pero después de casado y pasado algún tiempo, apareció un hombre violento. Un hombre que se enojaba por todas las cosas y un hombre que golpeaba a su esposa. Se convirtió en la violencia andando. ¿A usted le gustaría quedarse con una persona así? ¿No?
pero lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. ¿Usted cree que Dios lo unió a una persona así? Entonces aquí es donde quiero que ustedes piensen un poquito. Dios no le unió a una persona así. A ti, varón, no te unió a una mujer que cuando tú llegas a casa, viene saliendo de la casa del compadre. No te unió a una mujer que no aparece los fines de semana, que se te desaparece constantemente. No, tampoco te unió a esa mujer. Pero dice la Escritura que la enfrentes, que lo enfrentes, que le des una carta de divorcio. Mira, me quiero separar de ti por esto. Ya no te soporto. Y la palabra de Dios dice que puedo separarme de ti. La palabra de Dios dice, pero tiene que haber una carta de divorcio. Que el hombre te abandonó y después de 10 años aparece porque le fue mal con el otro matrimonio. Él escogió ese camino. Dale carta de divorcio para que tú también estés libre de él. Tienes que hacer una carta de divorcio. Perdóname, sé que esto no les gusta a mucha gente. Pero aquí en Atlacomulco tengo una persona que tiene su esposo en una calle y tiene el amante a 3 calles después. Y el hombre vive con las 2. Pero a ella le dijeron que no se puede separar y que tiene que perdonar todo. Le digo, o una de dos, o te compras una cama grande donde quepan los 3, o te compras una cama individual y decides qué hacer. ¿Qué es lo que vas a hacer? Y yo creo que se compró la cama grande. Yo no sé qué vas a hacer tú, pero la palabra de Dios dice que si encontrabas cosa indecente, y el original dice cosas inmorales, enfréntalo, escribe carta de divorcio y dile: por esta razón no puedo estar contigo. Sabes, hoy tenemos historias de madres abnegadas en México, personas que sufrieron hasta lo indecible por mantener a un bueno para nada en casa, para que no se dijera que su matrimonio estaba en quiebra. El divorcio ha sido concedido por Dios, que no era el corazón de Dios que el hombre se separara. El corazón de Dios es que una vez que el hombre se una a su mujer, sea permanente, es perpetuo, es para siempre, porque de un individuo con otro individuo van a formar uno solo a los ojos de Dios. Así que no se puede separar. Pero tú no puedes vivir con alguien así. Hermano, está predicando fuego. Estoy predicando lo que dice la palabra de Dios. Y tenemos muchas personas que por causa de un mal consejo están siendo golpeadas en casa, son mandadas al hospital y muchas han muerto por un mal consejo, por una mala dimensión de la Escritura. Quiero que vengas a Mateo capítulo 5, versículo 31. Mateo 5, 31. Y dice así: también fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo les digo que el que repudia a su mujer, a no ser, y vuelve otra vez a dar el causal, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Yo sé que muchos de ustedes se han preguntado por qué razón aquí en la iglesia hemos aceptado la unión de por lo menos 2 personas. Yo no voy a contar lo que estuve viviendo, pero quiero decirle que a las 2 partes les di seguimiento. Les di seguimiento y les permití. Les permití el divorcio y el recasamiento. Quiero decirles que aquí está el causal. Usted júzguelo como quiera, pero aquí está la causa. Y es la única causa, solo que la palabra fornicación abarca deserción. Personas que abandonan el hogar, abarca también violencia, indeseados, formatos de 3, juegos, todo lo que conlleva el pornello. Yo sé que a muchos no nos gusta esto, mi hermano, porque creemos, el pastor ya se está desviando. No, hermano, está escrito. Dele carta de divorcio. Es que no se puede casar si se divorcia. Están mal. La carta de divorcio es precisamente para romper ese pacto mal efectuado. Y es la dispensa. Ahora, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio.
No estamos hablando de infidelidad, quiero que entienda esto. Si hubiera infidelidad, se sacaba a la persona a la calle y se apedreaba hasta la muerte. Esto es lo que decía la ley. Esto es lo que dice la ley. Así que esto no tiene nada que ver, esto tiene que ver con otras cosas, las cosas inmorales. Hoy hemos encontrado, se acercó un matrimonio a casa y empezamos a platicar con ellos y decía, es que mi esposo me quiere obligar a hacer cosas que yo no quiero hacer. Ella lo dijo. Y se me quedó viendo el esposo y le digo, ¿y tú qué dices? Dicen, ay, pues es que todo el mundo los hace. Te está diciendo que ella no quiere hacerlo. ¿Por qué la vas a obligar? Entonces vemos aquí que han aparecido cosas hoy en este tiempo que no son usuales. Hay personas que quieren infiltrar un tercero en la cama, que porque a la esposa le parece bien que el hombre tenga dos mujeres, o al hombre le parece bien que haya dos hombres para esa mujer. ¿Sabes? Estamos metiendo aberraciones. Juegos, los famosos swingers, en donde van e intercambian esposas por un fin de semana. Qué terrible, ¿no? Y cosas de esa naturaleza, en donde a veces están de acuerdo los dos, a veces no. Pero lo único que he visto de todo eso es que estas cosas han tronado y han sido cada vez peores. Hace muchos años nos enteramos de una pareja que se metió a un club swinger. Ellos eran jóvenes, 25 quizá, tal vez por ahí, no les doy más edad. Y tenían dos bebés y cuando le reclamamos a la chamaca, ¿por qué permitiste eso? Es que él me dijo que todo iba bien. Le digo, no es posible, su esposo era pastor. Y le dije, no es posible eso, que tú puedas decir eso. Y es que agachaba la cabeza y jamás volvimos a hablar después de esa vez. El esposo se reía y decía que estaba bien. 2 meses después se separaron. Y quedaron los dos niños, un niño y una niña. Y bueno, se separaron, se divorciaron, vaya a saber qué sucedió. Después supimos que el uno se había casado y la otra estaba trabajando. Y hoy volvimos a saber apenas hace poco tiempo, porque su niña de 11 años ha sido violada repetidamente en casa de sus abuelos. Hay un margen, hay una maldición que se va a meter. Y sabe, hermano, hay cosas que usted debe de saber. Tiene que entender que si usted siembra sexo irregular, o sexo maldito, o sexo como quiera llamarle, en su casa, va a haber una repercusión porque usted puso una semilla. Y esa semilla va a moverse, ¿verdad? Dice la Escritura, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio, dígale la razón por la cual, basado en la palabra de Dios, que no puede estar. Abandonó su casa, es un adicto, ¿verdad? O está metiendo cosas raras, un fuego extraño, o es un hombre que se le desaparece los fines de semana y no sabe qué hace. Usted presupone saber que quizá tenga otra pareja, o se mete a un burdel y termina enfrascado con alguna persona de prostitución, hombre o mujer, porque ahora ya no crea que solo los hombres van a buscar a mujeres, van a buscar a hombres también en la prostitución. Y sabe, es terrible lo que estamos viviendo, la suciedad que ha impermeado nuestra sociedad. Y es por esa razón que yo me atreví a hablarles este tema de la deslealtad. Esa deslealtad que suena más en el corazón que en otras cosas, ¿verdad? ¿Por qué hablo? ¿Sabe lo que le dice el Señor? Tengo contra ti que has sido desleal con la mujer de tu pacto. Algunas personas son fieles, es decir, permanecen allí, pero no son leales. Están, pero no están. Otros hombres están, pero no están. Y yo quiero decirle, hermano, también en la iglesia, están aquí, pero no son de la iglesia. Hay personas que vienen de paso, vienen, no están de acuerdo con lo que dice el pastor, no están de acuerdo con lo que se maneja en la iglesia, pero están aquí, son fieles, es decir, permanecen, pero no son leales, no son parte de uno. Y andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Terrible, ¿verdad? Bien terrible. Aquí en el versículo 32 dice,
Pero yo les digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de la fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Y aquí le va otro gancho al hígado, ¿verdad? Resulta que un tipo me dijo, me quiero divorciar de mi mujer, porque ya no la aguanto, ¿verdad? Ya no la aguanto. Cosas de ese tipo que usted sabe. Y le digo, estás mal, el único motivo por el cual tú te puedes divorciar es por la fornicación. Ah, dice, ¿ese es el problema? Dice, pues yo he fornicado mucho fuera del matrimonio. Entonces se queda uno sorprendido, como dice uno, y este es el cristiano que está dentro de la iglesia. ¿Y quién es el que se tiene que divorciar? Pues la mujer. La mujer tiene que decirle, ya no quiero estar contigo, mira, por causa de esto. Pero muchas veces la mujer le es cómodo porque no quiere enfrentar la vida. Es cobarde en muchas cosas y dice, es cómodo, yo no sé cuál sea la causa. Hay fornicación, pero este hombre dijo, bueno, si yo necesito romper mi matrimonio a causa de fornicación, pues voy y fornico y ya, ¿verdad? Le digo, pero a los fornicarios se les sacaba a la calle y los agarraba uno a piedrazos. Le digo, si tú estás dispuesto a eso, va, yo me encargo de juntar las piedras. Hermano, a veces tenemos que ser duros y fuertes con cosas de esa naturaleza. ¿Por qué? Porque hay muchos que acomodan las cosas de Dios para hacer aparentar lo que ellos quieren. ¿Sabes? Algunos de nosotros nos dimos cuenta que una vez que nos casamos, no éramos iguales con la mujer con la que te casaste. Qué bueno que no son iguales, porque si fueran iguales no hubieran durado ni 2 horas. Existe una diferencia y debes de entenderlo. Debes de saber que hay una diferencia entre un hombre y una mujer. Pero algunos de nosotros creemos que cuando nos casamos adquirimos una sirvienta y nos convertimos en señores y amos. Otros creemos que cuando nos casamos, ¿sí?, nos convertimos en señores feudales. Ya llegué, por favor, esposa, sal a aplaudirme. Así, llegó el viejo, No, espérate. No es así. Es que yo mando en mi casa. Espérate. Dice la escritura que la mujer se sujete a su marido, o ponga sujeta a su marido. No, mire, es tan obvio. Usted ve a un esposo y a una esposa tomados de la mano, cualquiera que éste sea, ¿sí? Y si están tomados de la mano, dígame, ¿a dónde puede ir el esposo sin la esposa? La mujer está sujeta, es decir, está agarrada. ¿A dónde vamos a ir, viejito? No, es que yo quiero ir, pues ahí vamos a ir. Es que quiero ir solo, no, ahí vamos a ir, porque la palabra de Dios me dice que esté sujeta a ti. ¿O no? ¿Sí me escuchó? Bueno, pero a veces creemos que nos convertimos en los reyesitos de la casa. Los reyesitos, ¿verdad? Y llegamos así, y los niños corren a esconderse, ¡shun, shun, 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 shun!, porque ya llegó el reyesito. Y sabe, es terrible. El divorcio ha sido un causal bien cruel, pero es necesario porque la dureza del corazón nos lleva a perder el amor, a perder esa circunstancia con la cual Dios nos ha amado, y nos lleva a quitar el amor con el cual nosotros buscamos a nuestra pareja. El amor, como se los dije, no es un sentimiento, es una decisión. Una decisión, volteamos a ver a la mujer, al hombre que tenemos, y sabemos que queremos pasar el resto de nuestra vida con esa persona. Vamos a ver otras personas, sí, pero así como vemos a los borregos, está gordo, está flaco, está lanudo, así vamos a ver a los demás. ¿Sí me expliqué o no? O se los digo con manzanitas. Pero no abarca ningún pensamiento más que ese. ¿Pasó? ¿Por qué, hermano? Porque no nos damos ese permiso, no nos damos esa cuestión, somos leales a la mujer de nuestro pacto, al hombre de nuestro pacto. Y eso es lo que Dios dice. En el principio
No fue así. Se habló de la lealtad, se habló de esa unidad, se habló de un matrimonio para siempre. Se habló, hoy tenemos unos matrimonios que trabajan los dos. Y sabes, hermano, cada quien anda en su rollo y no son leales porque el matrimonio de ellos no funciona. Este tiene lo suyo y esta tiene lo suyo. Y llegan solamente a dormir a su casa y a contarse. Hoy a través de la pandemia se encontraron con que no podían salir y ya no se soportaban, salieron a divorciarse. Dios nos dice varias cosas aquí. Mateo 19. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El primero que vas a amar va a ser a esa persona, tu mujer. Ahora, regresa al versículo 9. La persona más necesitada vas a ser tú con tu marido y tú con tu esposa. Versículo 9. Yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, empuja al adulterio a la persona que se queda, hombre o mujer, lo empuja al adulterio. ¿Por qué, hermano? Porque no tiene sentido tu separación. Y cuando tú empujas a tu matrimonio al adulterio, sea un hombre o sea mujer, tú eres culpable del adulterio de tu esposa o de tu esposo, porque sin ninguna razón tú lo empujaste al divorcio. Entonces aquí te lo digo porque eso está entre líneas para que vayas pensando, ¿verdad? Yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera. ¿Se pueden casar cuando hay un divorcio? Pues ahí te dicen que sí se casan, pero hay personas que se casan con el pecado y hay personas que se casan con la realidad, ¿verdad? ¿Qué está aconteciendo con todo esto, hermano? Bueno, no se habla, no es muy constante todo eso, ¿verdad? Sin embargo, quiero que veas estas cosas. Si encuentras alguna cosa indecente o inmoral en tu esposo o en tu esposa, tendrás que enfrentarlo y darle una carta de divorcio. Tendrás que demandar el divorcio por las cosas inmorales. Han aparecido muchas cosas inmorales. De repente al viejito le gustó con que ahora quiere ver pornografía y trae su atado de pornografía a casa y le dice a la mujer, no hagas esto, y el hombre persiste y está echando a perder aún la familia. O quizá hay alcohol, droga. No estaba en el noviazgo, no estaba en los primeros años del matrimonio, aparece la violencia. Y de repente empieza a golpear esto y el otro. ¿Qué sucede, hermano? Algo está sucediendo y el problema es espiritual, ¿verdad? Pero Dios no te manda a ti, no te ha esclavizado a ti a ser un conejillo de indias de una persona depravada, una persona que se depravó, una persona que se pervirtió conforme pasó el camino, pasó el tiempo. Algunas personas lo miran como algo normal, ¿verdad? Ya sentará cabeza, dicen, no, va a ir a ser peor, va a ir a ser peor. Quiero que veas que no te manda que lo abandones por enfermedad, quiero que veas que no te manda que lo abandones por necesidad. Muchos matrimonios hay que conozco en donde la mujer es la aportadora porque algo sucedió y ahora la mujer es la que aporta el dinero. Esto no quiere decir que se convierta en hombre, no, sencillamente es parte del sustentador que Dios puso ahí, es el sustento que Dios tiene. Ahora la mujer es la que aporta para el sustento de la casa y se invirtieron los papeles. Sí, también es válido. Ya no son dos, sino uno. Esto no quiere decir que te hace libre o que cambia tu estatus. Te convertiste en el hombre y el hombre en la mujer. No equivoques. Solamente eres un sustentador. Marcos capítulo 10. Veamos un poco más, hermano, la dureza del corazón. Marcos 10, en el versículo 2. Y se acercaron los fariseos y le preguntaron para tentarle si era lícito al marido repudiar a su mujer.
Él respondiendo les dijo: ¿qué les mandó Moisés? Y ellos dijeron: Moisés permitió dar carta de divorcio y repudiarla. Y respondió Jesús y les dijo: por la dureza de su corazón les escribió este mandamiento. Ustedes depravaron el matrimonio, pero al principio de la creación, varón y hembra los hizo Dios. Y por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Hermano, es que trajimos unos juguetitos sexuales, una sola carne. ¿Los acepta la otra carne? No. Entonces no son uno. Es que quiero meter a otra chica, o quiero meter a otro chico. No. Es que quiero pasar los fines de semana en otro lado. No. Es que podemos ir a hacer intercambio de parejas. No. Nada de eso. Y los dos serán uno solo. El mismo pensamiento, el mismo sentir, el mismo caminar, el mismo espíritu familiar. Y van a caminar bajo un objetivo, la familia. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y en casa volvieron los discípulos a preguntarle de lo mismo y les dijo: cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra, comete adulterio contra ella. Y si la mujer repudia a su marido y se casa con otro hombre, comete adulterio. Cuando está forzado el divorcio. En el versículo 9 dice aquí, lo que Dios juntó, que no lo separe el hombre, es permanecer sin divorciarse. No existe otro causal excepto la fornicación, excepto ese. No hay de que es que ahora ya me está gritando mucho. Bueno, pues ponte a orar. Quizá necesites, te estás volviendo sordo o sorda, ¿verdad? Quizá necesites hacer cambios. Es que me regaña mucho, pues hay que ver la razón por la cual, o estás regañando al esposo o la esposa. Hay que ver la cuestión. La dureza del corazón. También dice que si se va a separar por otra causa, es válido. Si dices que ya no aguantas al viejo o a la vieja y te quieres separar, sí te puedes separar, pero ya no te puedes casar. Dice que si te casas sin haber un causal como el que está manejado en la carta de divorcio, ya no te puedes casar. Tienes que permanecer eunuco. ¿Sí? Sí, sí. Primera carta de los Corintios, capítulo 7. En el versículo 10 dice: pero a los que están unidos en matrimonio mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Esto del término mujer habla de los dos modelos. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. No hay razón de separarse bajo ningún otro concepto, ninguno otro. Y sabe, hermano, esto es algo que tú tienes que aprender a ver sin tapujos, saberlo conforme a la palabra de Dios. Se nos enseñó a mirar ahí a una mujer que recibía golpes, que recibía escupitajos, que maltratada llegó a su vejez, pero un día se dio cuenta que tenía más fuerza que el viejo y le dio la vuelta y se convirtió en un matriarcado la casa. Pero generalmente el matriarcado siempre está propiciado por un hombre dominante, un hombre que ejerce el autoritarismo, un hombre que está ejerciendo una vida de sometimiento. ¿Sabe, hermano? Yo quiero que usted piense conforme la palabra de Dios. Conforme la palabra de Dios. Usted no fue llamado para ser esclavo. Usted no fue llamado para ser el escupitajo de nadie. Dios le dio una dignidad bien grande, y la misma dignidad tiene el hombre que tiene la mujer, pero a veces no sabemos defender ese punto y creemos que no es. Así que tenemos muchos ejemplos de viejecitas que llegan al fin de su vida ahí, encerradas en su casita y recibiendo a un viejo que se regordea los bigotes y que le dice jejeje, ¿verdad? Y usted aguántese todo, para eso soy hombre.
No, se equivocan. Se equivocan, esto no es bíblico. ¿Sí? Dios nos llamó, así que varón, varona, joven, si te vas a casar, piensa que es para siempre. Para siempre. ¿Que puedes cambiar tú conforme pasa el tiempo? Sí, sí puedes cambiar. Pero la persona se puede divorciar. Y qué bueno que hoy una mujer te puede demandar a ti, hombre, por los años que no trabajó sirviéndote. Te puede demandar por si tú dices, ay, es que me voy a separar de la vieja gorda y voy a agarrar a una vieja flaca, ¿verdad? Y ahora te dice la vieja gorda, te voy a demandar por los años que estuve contigo. Y vas a ver cómo te va a ir, que no te va a alcanzar ni siquiera para los chicles de la vieja flaca. Hermano, desafortunadamente perdemos la dimensión de lo que somos. Dios no nos llamó a eso. En sí, manejar un pensamiento de esa índole en contra de nuestra mujer, en contra de nuestro hombre, la mujer de nuestro pacto, porque fue un pacto que hicimos. Te amaré, te bendeciré, estaré contigo en la pobreza, en la riqueza, caminaré contigo en la enfermedad o en la adversidad hasta que la muerte nos separe. Yo no sé si usted hizo ese pacto con su esposo, con su esposa. Yo sí. Hermano, ¿ya no le gustan las mujeres? Sí. Como los borregos que pasan, los veo. Un borrego gordo, un borrego flaco, un borrego crudo, uno cocido, uno más grande, otro más. Pues eso es. Y sabe, hermano, hermana, a libertad nos llamó Dios. Nos dio una libertad tal que está allí. Varón, varona, que me miras a través del internet, tienes a tu esposo, a tu esposa, ámala con todo tu ser. Sé leal a ella o sé leal a él. Y leal, ser uno. No permitas que las cosas de afuera puedan romper tu matrimonio, puedan quebrantar ese enlace. No permitas eso. ¿Sabes? La palabra de Dios te guarda, pero igual te previene para aquel hombre que es abusador o aquella mujer que se salió de los límites. Dios no te dice que estás esclavizado a permanecer con ellos. Aquí hay, se rompieron, pero que sea real, no sea algo que dices tú, es que yo siento, no, que sea una cosa real. No vayas a decirles que yo soñé que me eras infiel y aquí está la carta de divorcio. Hipócrita, no es eso. Es que yo siento, hipócrita, no es eso. Tiene que ser algo tangible, tiene que ser algo real, algo que estés viviendo día con día. Y entonces sí, escríbele carta de divorcio, que te la redacte un abogado. Y si no tienes abogado, por ahí anda mi hermano que está aquí atrás, cobra barato. Bueno, no es cierto, no sé si cobre barato, pero la realidad es esa. Dios no te llamó al divorcio, ni siquiera lo pienses, sácalo de tu vida, pero no permitas que te esclavicen mediante el matrimonio. Dios te llamó a libertad y dice: conocerás la verdad y la verdad te hará libre, porque el Hijo de Dios vino a liberar a los cautivos y dar vista a los ciegos. Dios quiere para ti grandes cosas. Y si has sufrido con un esposo o una esposa, entrégaselo a Dios. Dile: Dios, trata con él, trata con ella. A veces ya no la aguanto, no lo soporto, llego a casa y es una metralla en mis oídos de bla, 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 que digo: ¿para qué llego a la casa? Ya me quiero ir. Si tú no puedes cambiar eso, quizá porque estás perdiendo o has perdido tu autoridad, varón, recupérala, habla con Dios. Habla con Dios y toma y pon un pie en tu casa y decirle: yo soy
lo que dice la palabra que yo soy. Y yo tengo lo que dice la palabra que yo tengo. Soy un vencedor en Cristo. Y sabes, toma la autoridad, toma la vara. No me refiero a que te traigas la tranca, aunque decía una persona que la tranca produce tranquilidad. Con 2 trancazos se apacigua la casa, ¿sí? Pero no es cierto. La vara que dice el Señor es la autoridad que Él te ha entregado. No necesitas golpear a nadie. La violencia, ni siquiera la verbal, sirve. Acércate a Dios, pero sé firme en lo que haces, y van a haber cambios. Si tu matrimonio está a punto de tronar, hermano, si hay cosas raras en medio de ahí, ven a la oración, ven al ayuno. Mi hermana Citlali tiene cosas bonitas que nos va a platicar cuando quiera en relación al ayuno. ¿Y sabes? Es un tiempo especial para que dobles tus rodillas y empieces a buscar a Dios con todo tu corazón. Levanta tus manos y deja que Él se haga cargo. Tu matrimonio está dando tumbos, tu matrimonio está golpeado, tu matrimonio no es estable. Ven, díselo a Dios. Díselo a Dios. Me dijo, varones, que me dice mi esposa que quiere pasarse el fin de semana en su casa con su mamá. Y le digo, pues dale una carta de divorcio allá con su mamá y dile que si ella se va a casar con ella, pues que se quede con ella. La palabra de Dios dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Si se quiere quedar allá, pues que se quede. No la tuviste. Y si alguien es desleal contigo, hermano, dale libertad. Dale libertad. Yo les platiqué el miércoles que a una familia vino y me dijo que estaba asistiendo a otros lados y que le gustaba, y le dije, quédate allá quédate, ve, habla con el pastor y dile, a partir de esta fecha me voy a quedar en la iglesia y voy a ser leal aquí. Yo sé que no le gustó, pero se fue y se llevó a otra familia además. Pero sabe, hermano, personas así no están aquí. Están aquí, pero no están aquí. Están aquí, pero no están conmigo. Están conmigo, pero no están conmigo. ¿Sí me expliqué o no? Póngase de pie, por favor. La deslealtad produce divorcio. Y la deslealtad es lo primero que se afecta, porque es un punto espiritual. Quizá usted está con su esposo, con su esposa, pero no es leal. Y si no es leal, póngase en cuentas con Dios. Póngase en cuentas con Dios y dígale, Padre, perdóname. Perdóname por manejar en mi pensamiento la presencia de alguien más ajeno a mi familia. Perdóname por pensar y darle un lugar en mi pensamiento a una persona que no debo de hacerlo. El enemigo me ha engañado y me ha hecho creer tonterías, y a causa de eso mi matrimonio está siendo golpeado. Padre, perdóname, y hoy renuncio a la deslealtad, ya que la deslealtad rompe el pacto espiritualmente. Hoy te ruego, Señor, por cada matrimonio que está en esta iglesia, que está allá en casa, todo matrimonio, que Dios se haga más y más sólido y que sea un ejemplo al mundo que nos rodea, que se cumplan más años en ese matrimonio. Y si acaso algún hermano o alguna hermana está viviendo en esa unión libre, Padre, tócale el corazón para que legalice su estatus ante Dios y ante los hombres. Porque quizá un engaño suyo está en el corazón para no
para no legalizar su pacto, no testificar que su pacto es verdadero ante Dios y ante los hombres. Hoy te ruego, Señor, que tu gracia envuelva nuestra vida y que traigas bendición a cada casa, a cada familia y a cada matrimonio. Padre, gracias por todo lo que tú haces, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tener un canto.